Buenas tardes. Hoy vamos a trabajar el tema de cuerpos geométricos. Este tema es muy variado y extenso. Esta clase va a ser dividida en 3 partes. En esta ocasión vamos a abarcar únicamente a los cubos y a los prismas. En clases anteriores de geometría, trabajamos sobre el área y el perímetro de polígonos. Estos polígonos, como pueden observar, son figuras planas que tienen 2 dimensiones. A estas figuras se les conoce su perímetro y se les conoce su área, y ustedes ya conocen las fórmulas para calcular su área y perímetro. Como pueden observar, aquí tengo un cubo. Esta figura tiene una base y tiene una altura y tiene una profundidad. Esto es lo que nos va a ayudar a resolver los problemas de volumen. Con estos 3 conceptos podemos calcular el volumen de los cuerpos geométricos. Cuando ustedes calcularon el área, todos sus resultados eran en unidades cuadradas. Tenían que ubicar cuántas unidades cuadradas cabían en ciertas figuras. En esta ocasión vamos a trabajar unidades cúbicas. ¿Cuántos cubos van a caber en cierta figura? Veamos los ejemplos de cómo calcular el volumen de los cubos. El cubo es un cuerpo geométrico que está compuesto por 6 caras iguales, todas en formas de cuadrado. Posee caras, posee aristas y posee vértices o esquinas. Para calcular el volumen, el cubo es básico. Debemos de identificar cuántas unidades cúbicas caben en nuestros cuerpos geométricos. ¿Cuántas unidades cúbicas cabrán en este cuerpo geométrico? Vamos a calcular el volumen de este cuerpo geométrico. Como podemos observar, tiene 5 unidades por cada lado. La fórmula para calcular el volumen del cubo es lado al cubo. En este caso el cubo tiene 5 unidades por lado y se va a elevar a la tercera potencia, es decir, multiplicar 3 veces el número 5. Entonces se realiza la multiplicación. 5 por 5, 25. Y este resultado lo volvemos a multiplicar por 5. 25 por 5, obtenemos 125 unidades cúbicas. En total en esta figura caben 125 unidades cúbicas. Ahora veamos otro ejemplo. En esta ocasión tengo un cubo de 4 unidades por lado. Debemos de identificar cuántas unidades cúbicas caben en este cubo. La fórmula para calcular el volumen de cualquier cubo es multiplicar el lado a la tercera potencia. En este caso vamos a elevar 4 a la tercera potencia, que es lo mismo multiplicar 3 veces el número 4. Realizamos la multiplicación. 4 por 4, 16. Y 16 por 4 nos dan 64. En total este cubo tiene 64 unidades cúbicas. En total caben 64 unidades cúbicas en este cubo. En el caso de los cubos, conociendo cualquiera de sus lados, podemos calcular su fórmula, podemos calcular su volumen. En este caso, este cubo está partido en 3. Sabemos que el área sería 9, 3 por 3, 9. Pero si calculamos ese volumen, 9 por 3, 27. Está compuesto de 27 unidades cúbicas. Ahora vamos a calcular el volumen del paralelepípedo. Este cuerpo geométrico lo conocen. Ustedes lo pueden relacionar con una caja o con un libro. En este caso tenemos un rectángulo que tiene profundidad. Miren a su alrededor y identifiquen qué otros cuerpos tienen esa misma forma. Veamos un ejemplo de cómo calcular su volumen. Aquí tenemos otro prisma. Este se compone por tener 2 bases rectangulares y tiene otras 4 caras rectangulares. Para calcular el volumen de esta figura, vamos a calcular el área de la base rectangular. Sabemos que esta se calcula base por altura. Ya que tengamos el área, lo vamos a multiplicar por el ancho. La base de esta figura mide 3 unidades.
Su altura son 4 unidades y el ancho son 6 unidades. Vamos a realizar varias multiplicaciones para calcular el volumen de la figura. 3 por 4, 12. 12 por 6, 72 unidades cúbicas. En este cuerpo geométrico encontramos 72 unidades cúbicas. Al igual que el cubo, ustedes calcularon el área de una cara y después lo multiplicaron por el ancho. De esta forma se obtiene el volumen del paralelepípedo. Ahora vamos a ver los prismas. Estos tienen la propiedad de que tienen dos caras iguales y los lados que tienen contiguos son rectángulos. Para calcular el volumen de cualquier prisma, debemos de calcular primero el área de la base y después multiplicarlo por la altura. Veamos los siguientes ejemplos de cómo calcular el volumen de los prismas. La clave es calcular el área de la base y después multiplicarlo por la altura. Veamos algunos ejemplos. Ahora les voy a presentar otra figura. Este es un prisma cuadrangular. Como podemos observar, tiene dos bases cuadradas y tiene 4 caras rectangulares. Para calcular su volumen debemos obtener el área del cuadrado. Debemos obtener primero el área de la base cuadrada. Como sabemos que tiene una base cuadrada, nosotros conocemos la fórmula, lado al cuadrado. Ya que tenemos el área, se va a multiplicar por la altura de la figura. Como podemos observar, un lado del cuadrado mide 3 unidades y tiene 6 unidades de altura. Entonces sustituimos los valores. Primero calculamos el área del cuadrado. Es 3 elevado al cuadrado. 3 por 3 nos da 9. 9 unidades cuadradas. Luego la multiplicamos por la altura. 9 por 6. Tenemos 54 unidades cúbicas. Esta figura se compone de 54 unidades cúbicas. Ahora vamos a calcular el volumen de un prisma triangular. Este tiene dos bases triangulares y 3 bases rectangulares. Para calcular el volumen necesitamos calcular el área del triángulo y lo multiplicamos por la altura y lo vamos a multiplicar por la altura de la figura. Para calcular el área del triángulo, sabemos que multiplicamos base por altura entre 2. Sabemos que este triángulo tiene una base de 5 unidades y una altura de 4. Si hacemos la multiplicación, 5 por 4, 20. Y esto se va a dividir entre 2. 20 entre 2 nos da 10. Ya que conozco el área del triángulo, vamos a multiplicarlo por la altura, que en este caso son 8 unidades. Para calcular su volumen multiplicamos 10 por 8. En este cuerpo geométrico caben 80 unidades cúbicas. Ahora aquí tengo un prisma pentagonal. Para calcular su volumen necesito sacar el área del pentágono y lo multiplicamos por la altura. Sabemos que el área de cualquier polígono regular es perímetro por apotema entre 2. Sabemos que tiene un perímetro total de 25 unidades y tiene una altura de 4 unidades. Si hacemos la multiplicación, 25 por 4 nos da 100. Y esto al dividirlo entre 2 obtenemos 50 unidades cuadradas. Ahora sé que el área del pentágono es 50 unidades cuadradas. Esto se va a multiplicar por la altura del cuerpo geométrico, que serían 10 unidades. Multiplicamos 50 por 10 y obtenemos 500 unidades cúbicas. Ahora tengo un prisma hexagonal. Al igual que el prisma pentagonal, se debe de calcular su área primero. Debemos de calcular primero el área. Recuerden que para polígonos de 5 o mayores lados se utiliza siempre esta fórmula. Perímetro por apotema entre 2. El perímetro es la suma
de todos los lados del contorno. En este caso el perímetro de este hexágono es de 30 unidades. Su apotema son 4 unidades. Al multiplicar 30 por 4 obtenemos 120. Y estos al dividirlos entre 2 tenemos 60 unidades cuadradas. Ahora para calcular su volumen se multiplica 60 por 9. Esto nos da un total de 540 unidades cúbicas. 540 unidades cúbicas caben en este cuerpo geométrico. Como pudieron observar, tenemos prismas con diferentes tipos de bases. Encontraremos prismas con caras triangulares, en este caso con caras cuadradas. Habrán algunos con caras pentagonales y hasta hexagonales. Calculando el área de las bases y después multiplicando por el ancho es fácil obtener el volumen. No importa cuántos lados rectangulares tengan. Mientras calculemos el área de la base es más que suficiente. Entonces recuerden, el objetivo del volumen es calcular cuántas unidades cúbicas caben en los cuerpos geométricos. Espero que esta información les haya sido útil. El cálculo del volumen de los cuerpos geométricos es un tema muy interesante. Ustedes estaban acostumbrados a calcular el perímetro y el área. En esta ocasión se nos invita a calcular el ancho, para así obtener el volumen. Existen diferentes tipos de cuerpos geométricos. En esta ocasión les enseñé algunos ejemplos. Observen alrededor de su casa. Observen alrededor de su cuarto donde se encuentren y localicen cuántos cuerpos geométricos pueden identificar. Les deseo una bonita tarde. Nos vemos la próxima.